Otro tema. Usted circula por el viaducto Bicentenario, paga por el uso de ese servicio, pero ¿qué cree? Realmente no hay nada que esté facultando que ese dinero realmente se esté pagando de esa manera. Pero para este tema, para los detalles específicos, está aquí en la cabina el abogado Paulo Díez Gargari, a quien saludo con gusto. Paulo. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio. Gracias. Pues, muchas gracias por la invitación. Es un tema de un altísimo interés público. Tiene que ver con la corrupción colusoria asociada a los grandes proyectos de infraestructura. Y este es uno de ellos, el viaducto Bicentenario, que fue adjudicado en favor de OHL, esta empresa que hoy se llama Aleática. Bueno, pues sí, OHL... Tristemente, Julio, es el ajonjolí de todos los moles de corrupción en este país y en España y en muchos otros. Es lamentable, pero también es lamentable que somos el único país que no avanza en las investigaciones, Julio, a pesar pues, de que se han hecho esfuerzos muy importantes. Y mira, este no es más que un episodio más de esta trama corrupta en la que aparece OHL, vinculada siempre desde hace muchos años al expresidente Peña Nieto y a toda su camarilla, principalmente Luis Videgaray y Gerardo Ruiz Esparza. Esta carretera se les adjudica en el 2008, pero bueno, aquí hay dos o tres temas muy importantes que quisiera destacar. Primero, el viaducto Bicentenario está construido sobre la autopista México-Querétaro. Esa parte del periférico en realidad forma parte de la autopista México-Querétaro que empieza ahí a la altura de lo que era el toreo de Cuatro Caminos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la autopista México-Querétaro es un bien de uso común, es un bien nacional que está bajo el régimen del dominio público de la Federación. Y por disposición legal expresa, los bienes del dominio público de la Federación no pueden ser usados ni explotados por nadie, salvo que exista una concesión en este caso otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, que le permita al particular pues explotarlo. El tema aquí es que la concesión que se le otorgó a OHL no la otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino que la otorgó la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México por conducto de el impresentable Gerardo Ruiz Esparza, que entonces era secretario de Comunicaciones del Estado de México. Pero no existe una concesión federal. Esto es un tema muy grave, Julio, y tiene dos vertientes. La primera es que se trata de un delito expresamente previsto en la Ley de Bienes Nacionales, el artículo 150, que sanciona hasta con 12 años de prisión a aquellos que utilicen o exploten un bien del dominio público de la Federación sin contar con la concesión correspondiente. Yo ya presenté una denuncia de hechos ante el fiscal general de la República hace unos días y espero que eso avance. La verdad es que el tema es muy sencillo. Lo único que tienen que comprobar es que la autopista México-Querétaro es un bien nacional, que el viaducto Bicentenario está construido sobre ese bien nacional y que no existe una concesión. Y ahí está el delito, no hay que hacer mucho más investigación que eso. Uno de los temas importantes aquí es que ese delito pues no solo no ha prescrito, sino que ni siquiera ha empezado a correr el tiempo de la prescripción porque es un delito que se comete de manera permanente y continuada. Todos los días ocurre esto. De modo pues que esa es la primera, pero quizá la otra, y que es la parte más importante y que quizá resulte de mayor interés para todos los que nos escuchan, Julio, es esta sanción expresa establecida en el artículo 75 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que dice o que sanciona a la persona que hace eso, explotar una vía de comunicación sin la concesión de la Secretaría de Comunicaciones, con la pérdida de las obras en beneficio de la nación. Así lo dice el artículo, no es una invención mía, no es un discurso políticamente motivado, no, así lo dice el artículo, se pierden en beneficio de la nación. De modo pues que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está obligada a recuperar esas obras de inmediato para beneficio de la nación y a garantizarnos a todos los ciudadanos, a todos, Julio, el libre tránsito por esa vía, porque no existe facultad alguna por parte de estos señores para cobrar la cuota. Y no es algo, digamos, tampoco que no tenga precedentes.
Hay resoluciones importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay una controversia constitucional particularmente interesante, la 23-2003 me parece, que promovió el gobierno del estado de Chihuahua, que hace algunos años pretendía cobrar sobre una autopista federal y efectivamente el gobierno federal dijo, el estado no tiene nada que hacer, ni puede otorgar concesiones ni cobrar. Y aquí de hecho de eso es de lo que se trata, Julio. Yo le presenté hace unas semanas al secretario de Comunicaciones, al ingeniero Jiménez Espriu, esta solicitud en ejercicio de mi derecho de petición previsto en la Constitución, pues le pedí que efectivamente que recuperara los bienes en beneficio de la nación y que me garantizara a mí el libre tránsito por esa vía sin cobro de la cuota. En mi cuenta de Twitter yo distribuí el formato, la versión electrónica del documento que yo utilicé para pedirle esto al secretario, haciéndole saber a toda la ciudadanía que cualquier persona lo puede utilizar y presentarlo. Es un escrito muy respetuoso dirigido al ingeniero Jiménez Espriu, a quien conozco y respeto, simplemente pidiéndole esto. Y me parece que en la medida en que más ciudadanos se sumen a esto, pues efectivamente me parece que la respuesta de las autoridades tendrá que ser pues más rápida. No se trata, Julio, de quitarle a quien tiene lo que legalmente le corresponde, que esto es muy importante. Se trata de aplicar el derecho, se trata de poner un alto a esta historia de corrupción que tanto nos lastima y decir, se acabó esta cosa. No nos pueden venir con estos cuentos, Julio, a decir que como le cambiaron del nombre al bicho, el bicho ya no es corrupto, el bicho es el mismo, es la misma sociedad, nada más que cambió de nombre. Entonces, bueno, pues una invitación a todo el auditorio a decir, ahí está a su disposición este formato. Me parece que sería un buen ejercicio ciudadano el que aquellos que quieran, que crean que tienen derecho a eso, yo creo que todos tenemos derecho a eso, pues que lo exijan, que lo pidan. ¿En qué dirección electrónica? Pues está en mi cuenta de Twitter, que es, la verdad es que ni siquiera creo que sé qué es, pero creo que es @P10G, me parece. No lo traigo aquí en la memoria ya con celulares y demás, parece uno que tiene que aprenderse 100,000 cosas. P10G, así P10G, es, @P10G. Ahí está creo que fijado incluso ese tweet en el que está el formato que cualquier persona puede utilizar, que se quede con la tranquilidad de que el secretario, la Secretaría de Comunicaciones les tiene que contestar. Es un derecho constitucional, es un lenguaje absolutamente respetuoso y como te digo, pues conozco y respeto al ingeniero Jiménez Espriu y tengo la convicción de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo su dirección, pues ya no trabaja para Aleática como sí trabajaba para Aleática cuando estaba ahí este señor Ruiz Esparza, y que la Secretaría ahora trabaja para México y que tomarán la mejor decisión para México. Aunque en estricto sentido no, digo, claro que ayuda a la recolección de firmas y adhesiones ciudadanas, pero en el fondo el propio ingeniero Javier Jiménez Espriu, por sí mismo y sin necesidad de más excitativas, debería de atender esto, para lo cual lo invitamos amablemente desde este programa, porque más allá de la presión que desde luego tenemos que hacer como ciudadanos, lo que está ahí, lo que estás planteando y presentando, parece algo que con un raciocinio técnico y jurídico elemental, pues es evidente. Así es que ojalá y no haya tardanza, porque deberían contestar las propias autoridades sin necesidad de mayor presión. Incluso que no nos contesten, Julio, pero que recuperen ese viaducto, pues sí, y que nos garanticen el derecho de no pagar. Claro. Eso es lo que creo que los ciudadanos de manera respetuosa debemos hacer. Y me parece que el gobierno federal debe ver esto no como una cuestión de digamos, exigencia sin sentido, sino como de coadyuvancia. Todos los mexicanos estamos interesados en terminar con el tema de la corrupción, y este mecanismo, Julio, nos permite lograr dos cosas. Uno, llevar a los corruptos ante los jueces para que rindan cuentas, pero todavía más importante, dos, algo que el presidente López Obrador ha repetido una y otra vez, recuperar aquellos bienes que son producto u objeto de un delito. Y este es el caso. Y aquí tenemos las dos posibilidades a tiro de piedra, sin necesidad de grandes interpretaciones, ¿no? Que ha sido monstruosa, y utilizo el término con toda... con la mayor precisión que me es posible, ha sido monstruosa la cauda de corrupción encabezada por un personaje que hoy parece olvidado en la discusión pública, que es Gerardo Ruiz Esparza, quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes, y desde que era secretario de Comunicaciones en el Estado de México, pues su expediente siempre ha estado cargado de asuntos, concesiones, cesiones, negocios que le redituaron dinero a quienes otorgaban ese tipo de concesiones y de contratos, y
la verdad es que está cargada la historia mexicana reciente de episodios en los cuales evidentemente había una corrupción galopante y sin embargo, pues olvidado pareciera él, así como Peña Nieto se la pasa bailando, descansando y poniéndose peluca y disfrutando de la vida, pues igual está Gerardo Ruiz Esparza, un hombre intocado hasta ahora. Hay dos personajes siniestros, Julio, si me permites terminar con esto, en esta historia de corrupción. Uno se llama Gerardo Ruiz Esparza, digamos con un entendimiento mucho más corto que el otro, que se llama Luis Videgaray Caso. Estos dos personajes son los autores intelectuales, uno intelectual y el otro material de esto, pero efectivamente sé que tenemos poco tiempo. Yo lo que te pediría es, el día que tú quieras, con mucho gusto platicamos de estos temas, porque como te digo, ahora que mencionas nada más a Gerardo Ruiz Esparza, él fue el que otorgó esa concesión a Leática, a OHL, y si lo hubiera hecho de acuerdo a la ley, él tendría que haber pedido una concesión al gobierno federal y después haber transmitido ciertos derechos, pero, y por eso no lo hizo así, Julio, porque la ley federal dice que cuando eso ocurra, el gobierno del estado tiene que seguir un procedimiento de licitación que cumpla con la ley federal. Pero aquí esto ya estaba previamente acordado que sería para OHL y aquello le impedía dárselo a OHL, de modo que se le hizo más fácil a este señor irse por la libre y decir, pues yo construyo sobre un bien nacional y hago lo que me da la gana. Pues me parece que esa historia se acabó y nosotros, los ciudadanos, debemos hacer lo que está de nuestra parte para impedirlo. ¿Hay alguna estimación de cuánto es lo que percibe por ese pago de cuotas esta empresa en el viaducto Bicentenario? Pues debe haber recibido en el 2018, Julio, alrededor de unos 2,000 millones de pesos solo en el viaducto Bicentenario. Claro. Si le sumas a eso lo del circuito exterior mexiquense, ahí fueron más de 4,000 millones de pesos. Pero lo grave no es eso, Julio. Lo grave es que a pesar de que en estas dos carreteras ellos reciben más de 6,000 millones de pesos de ingresos por cuotas de peaje al año, nos dicen que su inversión pendiente de recuperar contra esos proyectos no solo no disminuye, sino que crece. Esto es para morirse, pero de tristeza. Si uno ve los reportes en la bolsa de estos señores, dicen que tienen unos 120,000 millones de pesos por recuperar con cargo a estas dos concesiones. 120,000 millones de pesos, Julio, con esto termino, son 3 veces la deuda pública total registrada del Estado de México. Esto no es admisible, no debemos admitirlo ni tolerarlo. Pues lo traduzco a mi situación de usuario, de ciudadano, y digo, pues entonces cada que pagamos allí en el tal viaducto Bicentenario es como si los negocios de Gerardo Ruiz Esparza, de OHL, metieran la mano en nuestro bolsillo, nos sacaran el dinero y lo acumularan a una montaña creciente de corrupción y de saqueo de nuestro dinero. Así nos van sacando el dinero cotidianamente. Ojalá y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes actual, a cargo del respetable ingeniero Javier Jiménez Espriu, ojalá el gobierno del presidente López Obrador, pues le entren de frente, fuerte, a fondo a un asunto como este. Paulo, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Al contrario, gracias por tu presencia, muy amable. Gracias. Bien, vamos ahora con Manuel Amador.